Son las 8, las 7 en Canarias. Última hora en la mañana. Fernando de Aro. COPE. Estar informado. Muy buenos días, te saluda Arturo Ayestarán de parte de todo el equipo de informativos fin de semana de la cadena COPE. Bienvenido a la mañana del fin de semana de este domingo, 9 de agosto de 2026, en el que 9 comunidades autónomas reciben la jornada dominical con la previsión de activar las alertas por calor. Igual que ayer, el récord de temperaturas lo vamos a tener en Córdoba, donde los mercurios van a alcanzar los 40 grados. Durante los últimos días está creciendo en España un enorme fenómeno por el eclipse que va a tener lugar este miércoles día 12. Este fenómeno astronómico ha causado un revuelo social y también económico. Las estimaciones hablan de que va a tener un impacto de alrededor de 350 millones de euros, va a movilizar en nuestro país alrededor de 500.000 turistas adicionales y va a crear más de 7.000 puestos de trabajo a tiempo completo. Esta eclipsemanía, como se la está llamando, es lógica, porque para muchos españoles, en concreto el 77%, va a ser la primera vez en su vida en la que van a poder disfrutar de un fenómeno de estas características desde su país de origen. El momento culmen de este eclipse, la llamada corona solar, solo va a durar en nuestro país entre 30 segundos y 1 minuto y medio, depende de desde dónde lo estemos viendo. Y no cabe ninguna duda de que es un momento realmente especial. Lo ha contado en la cadena COPE Rafael Bachiller, director del Observatorio Astronómico Nacional. Solo cuando ya se ha hecho la oscuridad es en ese momento cuando ya te las puedes quitar del todo y disfrutar de la corona solar, que es un momento muy único. Durante muchos siglos la corona del sol solo se ha podido observar durante los eclipses. Como te digo, este espectacular fenómeno es una oportunidad única en la vida. Y es que las estimaciones nos dicen que un eclipse de estas características solo se ve en el mismo punto de la Tierra una vez cada 375 años. Aunque eso sí, en España los eclipses son un fenómeno al que estamos ciertamente acostumbrados. En concreto, vemos uno cada 1 o 2 semanas. Y es que la sucesión de desastres y los escándalos de corrupción se van tapando unos a otros también con una velocidad astronómica. Lo hemos comprobado en este final de julio, principios del mes de agosto, cuando aún no habíamos salido del peor incendio forestal de la historia de nuestro país, el de Burgondo en Ávila, que ha arrasado unas 50.000 hectáreas. La oleada de migrantes que atravesaba la frontera de Ceuta se llevaba todos los focos, tapando un incendio que, aunque ya estabilizado, sigue activo. Su peligrosidad se rebajó a nivel 1 hace apenas 3 días. Y es que, aunque todo el foco mediático lleve ya más de una semana centrado en la caótica situación en la que está sumida la ciudad autónoma, España sigue ardiendo. Y ya van más de 200.000 hectáreas arrasadas por las llamas en lo que va de año. En estos momentos, el fuego activo que más preocupa es el que se originó en el paraje de Raboconejo, en Niebla, Huelva, que sigue descontrolado y por el momento se ha llevado por delante más de 4.000 hectáreas. La previsión que hacía anoche el consejero de Emergencias de Andalucía, Antonio Sanz, era mala. Y es que los constantes cambios de viento dificultan mucho las labores de los equipos de emergencias. Sigue intenso, sigue complejo y sigue con complicaciones provocadas por especialmente los cambios de viento. Ha provocado saltos del incendio que han recorrido solo un foco secundario pues más de 3,5 kilómetros. Por lo pronto, 410 personas han pasado la noche fuera de sus casas tras ordenarse ayer la salida de los vecinos de las localidades de Berrocal, Marigenta, El Membrillo y El Pozuelo. Preocupa a esta hora también el incendio que se originó en la tarde de ayer cerca de la localidad de Navas de San Antonio, en Segovia. En estos momentos está en nivel 1. El origen del fuego habría sido un coche que empezó a arder en un andén de la AP6. El fuego ha mantenido en alerta durante toda la noche a los vecinos de Navas de San Antonio, de Los Ángeles de San Rafael y de Vegas de Matute. Esta sucesión de incendios que asolan nuestros campos y montes durante este verano provoca en la población en general un fenómeno que se conoce como desensibilización mediática. Es algo muy parecido a lo que sucede con la guerra de Ucrania.
Cuando nos habituamos a escuchar noticias sobre hectáreas quemadas, pueblos desalojados, personas perdiendo sus casas, sus negocios, no dimensionamos realmente lo que está ocurriendo, hasta que nos toca de cerca. Este incendio de Navas de San Antonio ha mantenido en vela durante esta madrugada a mi pueblo, a Vegas de Matute. Y cuando uno escucha a sus familiares o a sus amigos hablar de cómo han estado toda una tarde trabajando al lado de las llamas para evitar que éstas se lleven por delante la casa de sus abuelos, las calles donde se ha criado, o la peña en la que cada verano puede reunirse con los amigos de la infancia, es cuando el choque llega realmente. Y cuando comienzas también a pensar realmente en lo que pasa cuando las noticias se llenan de montes ardiendo o las radios les hablamos de números de hectáreas quemadas y de desalojados. Esta crisis que los incendios están provocando en nuestro país no es nueva. Los últimos veranos están siendo especialmente duros en este aspecto. El año pasado, de hecho, fue el peor en cuanto a superficie quemada en lo que va de siglo, con más de 350.000 hectáreas, y la media de la última década supera ya las 100.000. Y aunque durante los veranos los expertos se hartan de hablar de la necesidad de prevención durante el resto del año, parece que en el tramo de septiembre a julio, la vorágine del día a día, la actualidad, pues nos hace olvidarnos de todo esto. Quienes no se olvidan son los trabajadores del sector primario, la gente del campo, de la mal llamada España vaciada, que lleva años reclamando que se les deje trabajar en la zona como se hacía antaño. Nos lo contaba la semana pasada en este programa Pedro, ganadero durante más de 60 años en Navalmoral de la Sierra, que vivió en primera persona el incendio de 2021 que asoló Navalacruz. El cambio climático también dicen que está influyendo algo, pero el mayor motivo es que los campos no se pastorean como Dios manda y no nos dejan de limpiarlo cuando hay que limpiarlo, porque es vergonzoso que un ganadero, porque corte una rama de un árbol que le estorba al pasar por un camino o dentro de su finca, que está condenado y procesado de camino como si hubieran matado a alguien. Eso no hay derecho a eso. Nos tienen que dejar a nosotros los que estamos aquí, los que lo hemos hecho toda la vida. Todo está prohibido, todo prohibido, todo prohibido. ¿Manipulado por quién? Por una serie de gente que no tiene ni idea de lo que están haciendo. En muchas ocasiones, los vecinos de las zonas afectadas por el fuego y los trabajadores de los servicios de emergencias nos hablan de la necesidad de llevar a los incendios más medios de extinción. Pero también hay una máxima que no podemos olvidar. Y es que los incendios de los montes en verano empiezan por apagarse en los parlamentos durante el invierno. Unos parlamentos que, por cierto, este mes de agosto están vacíos, pese a la multitud de explicaciones que aún quedan por dar. 25 de agosto es la fecha que se nos daba este viernes desde el Gobierno para que los ministros empiecen a desfilar por la cuesta de San Vicente de Madrid, camino al Congreso de los Diputados, para declarar sobre la crisis migratoria, diplomática y geopolítica que está teniendo lugar en Ceuta. Es decir, 25 días después de que esta situación comenzase. Parece que desde el Gobierno se han creído su propia versión, la que nos daban la semana pasada, de que esta crisis había sido resuelta en tan solo 48 horas. Todo eso cuando a día de hoy, 10 días después, aún existe un baile de cifras que hace que nadie tenga claro cuántas personas entraron en Ceuta durante las horas más críticas de la invasión, ni tampoco cuántas han salido a día de hoy. Aunque durante la última semana se ha repetido mucho que hay normalidad en Ceuta, el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, aseguraba ayer que esta normalidad está todavía muy lejos. Y la situación es absolutamente insostenible. La situación está totalmente alejada de lo que pudiéramos considerar normalidad. Miles de personas deambulando por nuestras calles, por nuestras barriadas, en los montes. Y mientras las administraciones tratan de aclararse y el Gobierno central pone al frente de su batalla la diplomacia en Italia y el cierre mutuo del espacio Schengen, los ciudadanos de Ceuta siguen sintiéndose indefensos. Los migrantes que permanecen en la ciudad autónoma siguen sin tener qué comer ni dónde dormir. Y varias menores que accedieron al territorio español denuncian agresiones sexuales. Un juzgado de Ceuta investiga ya 6 casos. Y luego está el agujero económico. El hecho de que las tiendas no hayan podido abrir durante varios días provoca un problema en las cuentas de los comercios que será muy difícil de superar.
La situación de los vecinos y los comerciantes de Ceuta, como la que viven los habitantes de los pueblos que durante el verano se llevan por delante los incendios, no debe tampoco olvidarse durante el resto del año. Cuando la situación en la ciudad autónoma se normalice de verdad y un eclipse vuelva a poner el foco sobre los banquillos de los juzgados por el político o el familiar de turno, no nos podemos olvidar en esos momentos que cuando las cámaras se van de los volcanes, la gente sigue viviendo en barracones un lustro después, y cuando los micrófonos no captan el sonido de las inundaciones, los vecinos siguen sacando coches del barro de sus garajes a día de hoy. 8 y 10, 7 y 10 en las Islas Canarias están pasando más cosas que te cuento con la ayuda de Íñigo Jodra. Madrid. Un hombre de 61 años ha muerto en la explosión y posterior incendio de un semisótano en Moratalaz. Los bomberos han evacuado el cuerpo y han revisado todo el edificio para comprobar que no haya más afectados. Santander. 3 personas han sido detenidas tras resultar herido un hombre de una bala en un establecimiento de Santander. Entre los arrestados está la propia víctima y el presunto autor del disparo, que fue localizado con una herida de arma blanca. Pateras. Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han rescatado a 29 migrantes de origen subsahariano al sur de Cabrera, en Baleares. En lo que va de año han llegado al archipiélago más de 4.200 personas en situación irregular. ¿Tienes algo que decir? Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok. Y escríbenos. Cuando cae la tarde, todavía hay mucho que contar. La gran pregunta en estos momentos es ¿y ahora qué? Este verano sigue conectado a la linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7. Más termómetros. El coste de las bajas laborales sigue incrementándose en algunos sectores. Y a partir del 31 de agosto, te esperamos en una nueva temporada juntos con Ángel Expósito. Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. ¡Todo listo! Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. Atención, 12 de agosto, eclipse solar confirmado en Sol Optical. Con cualquier compra te regalamos unas gafas para observarlo con seguridad. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo. La mañana. Fernando de Aro. COPE, estar informado. Pues como te hemos estado contando, las desgracias que han asolado España durante los últimos años no tienen su comienzo realmente cuando empiezan, sino cuando acaban. Los efectos que los incendios, la Dana, el volcán de La Palma tienen en la vida de los afectados se prolongan mucho en el tiempo, mucho más de lo que debería, de hecho. Vamos a recapitular y lo vamos a hacer desde lo más cercano. Ha pasado ya más de una semana desde que el incendio forestal de Fermoselle, en Zamora, arrasara más de 11.000 hectáreas. Allí el fuego obligó a confinar 16 de los pueblos afectados. Rosario es de Palazuelo de Sayago. Ella y su familia tenían una explotación ganadera con más de 200 ovejas y tras el paso de las llamas han perdido más de la mitad. Las ayudas podrían tardar en llegar más de medio año. Rosario, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué os encontrasteis al volver al lugar del incendio? Pues de por sí no hemos marchado de aquí nosotros. Nosotros vino la Guardia Civil que marcháramos, pero no marchamos. Uh-huh. Y nos quedamos aquí pues a defender lo nuestro, claro. ¿Y qué supone para vosotros perder de golpe a tantos animales? Pues no sé, ¿qué supone? Parte de la vida que hemos tenido aquí, pues mira, es mucha pérdida. ¿Cuánto tiempo y trabajo había detrás de ese rebaño? Pues toda la vida. Yo vine para aquí con 20 años, voy a hacer 60, así que toda la vida. Ajá. No sé si desde las administraciones, desde asociaciones, habéis recibido algún tipo de ayuda o por lo menos algún tipo de mensaje de que se os vaya a intentar ayudar. Sí, bueno, mensajes sí, de momento sí, bueno, nos han traído algo de pienso, eso sí, pero prácticamente lo demás, nada. ¿Puede hablar el marido aquí ahora? Por supuesto. Vale. Le paso con Alfonso. Buenos días. Buenos días, Alfonso. Nos encontramos en una situación un poco crítica. Esto se esperaba, según teníamos el monte, si no era este año, era el próximo, y si no, tardando muy poco, esto nos iba a suceder.
porque estamos muy abandonados. Mucha protección del monte y al ganado no interesa muy poquito. Esa protección del monte generalmente se encargaban los propios vecinos de la zona durante toda la vida de hacerla. ¿Qué problemas están teniendo allí dentro del sector primario para poder cuidar el monte como lo habían hecho, como les habían enseñado? Pues antes se hacía de una forma muy distinta. Nosotros, si necesitábamos limpiar una encina, pues se limpiaba. Si necesitábamos quitar unas zarzas, se quitaba. Y ahora nos lo prohibieron, la normativa que salió nos lo prohibió rotundamente. Y teníamos que hacer solicitudes, se tardaba muchísimo tiempo en gestionar esa solicitud, y entonces nos han ido acorralando poquito a poquito para que no le tocáramos prácticamente nada. No sé usted cómo valora, cómo se están poniendo en contacto con ustedes desde las instituciones, si cree que se les está dando la ayuda que merecen para la labor tan importante que se hace desde el sector primario. Pues yo creo que lo suficiente no. Nos están dando unas migajas que no sé qué fin tiene esto, pero lo suficiente ni mucho menos. Pues, Alfonso, esperemos que esa ayuda acabe llegando lo antes posible y que se puedan recuperar de esta tragedia tan grande por la que han tenido que pasar, y que esperemos que deje de pasar lo más pronto posible también. Alfonso, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana del fin de semana. A usted, venga. Abrazo, hasta adiós. luego. Veremos cuánto tiempo tardan en llegar las ayudas a Sayago y a muchos otros afectados por estos incendios. Donde se prometió también ayuda, pero sigue llegando demasiado lento, es en Valencia, tras los estragos de la dana que se cobró la vida de 240 personas en octubre de hace 2 años y también destrozó la vida de miles de familias. En un primer momento se prometió que la atención iba a ser constante y que se iba a reparar todo lo que había ocurrido. También durante esos días se pronunció una frase que quedó grabada para mal en la memoria de todos los españoles, pero en especial en la de los valencianos. Si necesita más recursos, que los pida. Muchos vecinos siguen esperando y pidiendo esos recursos para poder reconstruir completamente sus viviendas, recuperar sus negocios y, mientras tanto, siguen lidiando con las consecuencias psicológicas y económicas de la tragedia. Alejandro Caraval es presidente de la Asociación de Damnificados por la Dana Horta Sud. Presidente, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, antes de nada, Alejandro, tú eres bombero, también eres vecino de Massanassa, viviste en primera persona la tragedia. Quiero que recordemos un momento que se hizo viral. El 112 estaba saturado y había gente en ese trabajo que vivía en las zonas afectadas, y en esas zonas... Bueno, es tu comparecencia en la Comisión de Investigación del Congreso que analizaba la crisis. Defendiste en todo momento a los trabajadores de los servicios de emergencias que, recordamos, estaban recibiendo duras críticas por la saturación del sistema durante la emergencia. Durante tu testimonio hay un momento en el que te rompes al recordar lo que vivieron los trabajadores del 112 durante la dana. Esta declaración se hizo muy viral y es un momento con el que tú mismo lo reconoces, los damnificados se sintieron muy identificados. ¿Cómo lo recuerdas casi 2 años después? Pues como si fuera ahora mismo. O sea, la situación que vivieron fue brutal y estaban saturados y como bien dije, había gente que sus hijos los tenían sus abuelos y vivían en zonas que ellos veían que estaba llegando la inundación. Entonces, y luego ya no había comunicación, pero tienes que seguir trabajando. Entonces, imagínate la impotencia en ese momento. Muchos datos, muchos informes, mucho dinero del que se habla, pero ¿cuál es la situación de las familias afectadas? Pues hay gente que ya se ha adaptado, ha arreglado su vivienda, tiene su vehículo y ya hace vida, intenta olvidar, y hay gente que aún está anclada en eso. Sí que hay mucha, puedo decir psicosis, si no exagero, cuando han venido las últimas danas o tormentas fuertes, porque claro, tenemos el alcantarillado mal en la mayoría de poblaciones, porque se quedó el lodo y el barro ahí, y ya no es el agua que nos viene de arriba, sino nuestra propia agua, que no podemos sacar al mar y sube hacia arriba. Entonces se inunda 3-4 dedos, pero con eso ya la gente
entramos en el recuerdo y se pasa muy mal. Hay gente que lo está pasando muy mal. Veímos también hace nada, se hacía viral las imágenes de un garaje que todavía estaban sacando coches que habían quedado atrapados, ascensores que todavía seguían bloqueados por el agua y el barro. ¿Qué tipo de proyectos siguen paralizados a causa de los fondos económicos que faltan por llegar? Pues eso mismo que está diciendo, mira, en mi persona, mi garaje de mi edificio, están ahora empezando las obras. Tiene 2 plantas y están empezando ahora las obras. O sea, el ascensor, hay gente que no tiene ascensores aún, hay 100 y pico ascensores que no funcionan. Garajes, como bien has dicho, que hay vehículos, porque son garajes de los que baja la cabina para meter el vehículo, no es garaje para bajar una persona. Entonces, es muy difícil poder extraer los vehículos de ahí. Entonces, seguimos necesitando ayuda. Necesitamos, sobre todo, que las obras que no pudieron parar el agua sean obras de urgencia. No unas obras normales, sino obras de urgencia. Octubre está ahí ya. Preveemos que van a venir danas otra vez. Igual no a nuestra zona y normalmente no tan fuertes, pero necesitamos que esas obras sean obras de urgencia, que se hagan lo antes posible y poder dormir tranquilos. Alejandro Caraval, presidente de la Asociación de Damnificados por la Dana Horta Sud. Muchísimas gracias por madrugar con nosotros en la mañana del fin de semana. Un abrazo y muchísimas gracias a vosotros por darnos voz. 2 años pasan de la Dana de Valencia, pero si nos vamos aún más atrás en el tiempo, en concreto 4 años, 10 meses y 21 días, nos encontramos con la tragedia del volcán de Cumbrevieja, en La Palma, que arrasó cerca de 1.200 hectáreas. Aquel 19 de septiembre de 2021, 7.000 personas fueron desplazadas y alrededor de 1.300 viviendas fueron destruidas. Actualmente, el volcán sigue estando muy presente porque alrededor de 100 personas se encuentran todavía viviendo en las llamadas casas contenedor, esas viviendas que a priori iban a ser provisionales, que se instalaron para la emergencia, pero que a día de hoy siguen sirviendo como hogar para algunos. Hogar, por llamarlo de alguna manera. Las asociaciones de víctimas siguen reclamando a las administraciones una respuesta urgente a ese desgaste económico y sobre todo psicológico acumulado desde la catástrofe. Juan Fernando Pérez Martín es presidente de la Asociación de Afectados del Volcán. Juan Fernando, buenos días. Buenos días. Bueno, lo primero, nos gustaría saber cómo es posible que tanto tiempo después un centenar de afectados sigan teniendo que vivir en una casa provisional casi un lustro después. Esa es la realidad, no solo la de los contenedores, sino las 30 y tantas casas de madera que hay aquí en El Paso. Por una parte no hubo muertos. La otra cara, la que viene por la vía psicológica, derivada de la pérdida de momentos. Gente mayor que no tiene tiempo de crear un futuro nuevo y de hecho sufrió mucho con un modelo de gestión basada en el goteo de las ayudas. Ahora pues no nos acordamos, pero aquello fue terrible. Tener que estar esperando por unas ayudas que no se sabía si venían, si cuánto eran, si cómo eran, y que después finalmente vinieron goteo a goteo. No te daba tiempo de planificar un futuro, de planificar una nueva vida después de la violencia de este volcán que ya pronto nos olvidamos. Porque cuando hablan con las administraciones a día de hoy sobre las ayudas que faltan, ¿qué mensaje les dan? ¿Qué soluciones, qué respuesta les dan a las demandas y a esas urgencias que todavía se tienen a día de hoy? La respuesta es que se están construyendo algunas casas. Nos decían que en un plazo de 5 años, con lo cual serían 10. No sé por qué, ni nos dan razón, pero eso va un poco lento. Eso tendría que ir mucho como de día y noche, trabajar día y noche, para los que se quedaron sin nada, que de la noche a la mañana se quedaron sin nada. Yo en mi caso porque conseguí salir adelante, pero hay mucha gente que no ha tenido esa oportunidad. Pues Juan Fernando Pérez, esperamos que se vaya solucionando la situación de la manera más ágil posible, que estas ayudas que son tan urgentes desde hace ya casi 5 años
lleguen de manera definitiva, porque la situación que se sigue viviendo en estas zonas afectadas por el volcán de Cumbre Vieja, recordamos, insistimos, 5 años después, sigue siendo totalmente insostenible. Juan Fernando Pérez Martín, presidente de la Asociación de Afectados del Volcán, muchísimas gracias por madrugar con nosotros en la mañana del fin de semana. Sí, gracias a la COPE que siempre está pendiente de nosotros. Muchas gracias. Estos son solo algunos ejemplos de poblaciones, de personas a las que una desgracia les cambió la vida para siempre. Pero hay muchos más casos que nos hemos dejado en el tintero. Habrá que ver qué ocurre con el tiempo, con las víctimas de los incendios de este verano. Habrá que ver qué ocurre con los comercios de Ceuta, que sin duda van a sufrir las consecuencias de esta grave crisis migratoria que atraviesan. De lo que no queda duda es de que hace falta revisar cómo desde las instituciones se apoya a las personas que sufren este tipo de acontecimientos y de que es tiempo de comenzar a ofrecer apoyos que sean más rápidos y eficaces. Pues tendremos que seguir durante los próximos días muy pendientes de la situación en Ceuta, más con esa incertidumbre sobre un posible nuevo intento de entrada masiva el próximo sábado día 15 y también, por supuesto, atentos sobre cómo van evolucionando los incendios de La Niebla y de las Navas de San Antonio. Nosotros volvemos el sábado que viene, pero la información sigue en la cadena COPE. Disfruten del domingo. Gracias por estar ahí. Fernando de Aro. La mañana. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Que ya está todo arreglado? 2 clásicos de nuestro cine. ¿Qué es lo que está arreglado? Su viaje. Para recorrer la belleza de España sin salir de casa. ¿Quién nos mandó ir de excursión? Festival en Benidorm y escala en Tenerife. No hay avión que valga. Embarco desde Madrid. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13. Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú? Desde mocasines hasta sneakers y sandalias, Fluchos acompaña tu día con estilo y cada paso se siente ligero de verdad. Artesanía española, materiales premium y diseño pensado para cualquier ocasión. Además descubres su nueva colección de primavera-verano. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas. Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión. Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes. ¿Así sin más? Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya. ¿Qué? Han ocupado mi casa y no me ayuda. Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. ¿Qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Los fines de semana siempre traen cosas buenas, y más en verano. Por eso con Repsol, los fines de semana del 17 de julio al 30